Rade, rade, ¿cómo les va la vida nuevamente por aquí? Hoy he decidido hacer un análisis comparativo, pero fue una brevedad insignificante. Incluso si se me va largo el video, es algo muy insignificante sobre la línea del pensamiento, más allá de toda la variedad, la línea del pensamiento occidental y los pensadores védicos que estaban regidos por la estructura del Sanatana Dharma y la conciencia que emanaban las escrituras y la asociación con gente sabia a nivel social, no a nivel completamente individual y dejados ahí como parte, un folder, una carpeta dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Un pensador por aquí. No, estamos hablando de la cultura védica, que eran patrones de toda una sociedad entera. Entonces yo me he hecho un boceto como para acomodarme y se los voy a ir leyendo y voy a ir tirando las explicaciones, ¿no? El pensamiento occidental ha estado marcado por una búsqueda de sentido a través de la razón, el pensamiento, el análisis de lo que puede llegar a estar sucediendo enfrente de nosotros y qué opinamos de eso, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos un Platón, un Sócrates, un Freud. No hay gran pompa y gloria para estas personas que apenas si tuvieron la oportunidad de decir creo que, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro creo que. Otra cosa es muy diferente lo que se vivenció en los Vedas, ¿no? Continuemos. La razón, la ciencia y en menor medida la religión, que más que todo los estructuró a un patrón de pensamiento y que si no aceptás, cuchillo, ¿no es cierto? Sin embargo, ha mostrado carencias en su entendimiento profundo de la naturaleza del ser, la ley del karma, la relación con una divinidad personal. En contraste, los pensadores védicos han desarrollado una comprensión holística de la existencia, respaldada por escrituras milenarias como los Vedas en su totalidad, el Bhagavad Gita, los Upanishads, que integran la ley del karma, la reencarnación, la relación personal con Dios, como aspectos centrales de la vida espiritual, que finalmente, y si uno va a profundo en los Vedas, se da cuenta de que todo en sí es vida espiritual. Pero vamos a empezar con Occidente y el concepto de la realidad. El concepto de la realidad de Platón y Descartes. Platón propuso la existencia de un mundo de ideas perfectos, separado del mundo material. Descartes, por su parte, se centró en el dualismo mente-cuerpo, dividiendo la realidad entre res cogitans, pensamiento, y res extensa, materia. Analicen eso. Primero voy a dar un poco sobre los Vedas, a ver qué puse y después le pongo La carencia de ambos enfoques que fragmentan la realidad y no abordan la unidad subyacente que integra la material y lo espiritual. Unidad subyacente, o sea, son un todo. La comparación védica de Sankaracharya y Ramanujacharya, como para nombrar algunos. Sankaracharya, por ejemplo, desarrolló la doctrina del Advaita Vedanta, que establece que la realidad última es Brahman, o sea, el espíritu. Una conciencia no dual donde lo material y lo espiritual no están separados. Ramanujacharya, en contraste, propuso el Vaishnava Dvaita, que reconoce la dualidad en la unidad, integrando la diversidad del mundo con la unidad de Dios, que vendría a ser más o menos lo mismo. El mantra védico, Brahma Satyam Jagat Mityam Jivo Brahmaiva Naparaha. Brahman es la única realidad, el mundo es ilusorio, el alma individual no es diferente del Brahman o del espíritu total. La filosofía védica trasciende el dualismo occidental al integrar todas las formas de existencia en una unidad coherente que no fragmenta la realidad. Quiero tocar un punto aquí, ¿no? En lo que dijo Platón, ¿no? El mundo de las ideas, ¿ok? Un mundo de las ideas que a ver, vamos a la base del conocimiento de todos estos grandes pensadores y les voy a seguir citando varios pensadores, pero vamos al análisis de esto. La idea de que ellos no tenían ni idea de dónde salían los pensamientos, ¿no? No conocían lo que era la mente, la inteligencia, el ego, la división entre estas cosas y la utilidad de cada una de ellas al servicio de nosotros como almas, nos deja muy en la idea y en la comprensión de que estaban especulando todo el día, tirando ideas de cómo sería, cómo será por acá o por acá y agarrando y observando. Está bien, es parte de un proceso, el análisis.
Pero es muy útil tener con qué comparar. Y ahí es donde entran los Vedas, es que estamos hablando de sociedades donde todos los personajes que representaban la sociedad en sí, en su totalidad, eran pensadores, gente con base filosófica. Incluso hoy en día, si uno va a algo tan simple como cruzar una calle en India, se va a dar cuenta que el entendimiento del karma y la reencarnación y muchos otros patrones están en el análisis de cómo cruzan una calle. Es muy simple de observar eso. ¿Por qué? Porque hay trascendencia vivencial. Y no en una persona, sino en la mayoría. Continuemos. La naturaleza de la mente. Vamos un poquito más avanzados, que venimos con Freud y Jung. Freud dividió la mente en el ello, el yo y el superyo, centrándose en los conflictos internos y los impulsos inconscientes. O sea, hizo un análisis de lo que es el inconsciente, el subconsciente, el consciente, y cómo había conflictos entre todos ellos. Pero no pasó más allá de eso en realidad. Lo cómico de todo esto es que una persona como esa, que estaba bastante disturbado, ¿no? Bastante confundido, porque estoy hace semanas analizando lo distante que estaban todos los filósofos, psicólogos de Occidente de tener un entendimiento bastante profundo de la realidad del alma. ¿Por qué? Porque se basaban solo en lo que tenían. Ninguno conocía casi los Vedas, eran muy pocos los que habían adentrado su vida a algo profundo en los Vedas, porque los Vedas hay que practicarlos, no solo leerlos, ¿no? Y claro, este tipo de personajes ante verdaderos filósofos, incluso yo, pero son fácilmente derrotables con argumentos lógicos, coherentes, pero claro, se los siguen estudiando en las universidades, y esto es lo que logran los grandes psicólogos de esta sociedad, hacer, primero y principal, agrandar su ego porque creen que son grandes pensadores y pueden manipular la mente humana porque tienen un título. ¿No? Un título que le dio una universidad que los prepara a tener ese ego tan grande y tan carentes de comprenderse a sí mismos. Pero no nos distanciemos. Jung exploró el inconsciente colectivo, pero ambos mantuvieron una visión materialista de la mente, porque no la conocían, no conocían la mente, ni siquiera sabían que la mente tenía potenciales muy trascendentes a esa realidad que ellos observaban. ¿Por qué? Porque no lo veían como la herramienta del alma. Ni siquiera analizaban mucho el alma. Lo que sí veían era una mente con identidad. Y esa no era la realidad de la mente, ni la es. La carencia de este enfoque es que ve la mente como una entidad autónoma y no la relaciona con la realidad espiritual. Miren, ya lo había escrito. La comparación védica de Patanjali y Vyasa, por nombrar algunos. Patanjali en los Yoga Sutras describe la mente como un instrumento que debe ser controlado para alcanzar el samadhi, o el estado de armonía, la unión con lo divino. Y Vyasa, a través del Bhagavad Gita, enfatizó el control de la mente como esencial para la liberación. Lo dice claramente el Bhagavad Gita. Manashasthani indriyani prakriti-sthani karshyati. La mente es el sexto sentido que lucha en la naturaleza material. Hay que controlar la mente porque se puede transformar en tu peor enemigo, y ahí es lo que tenés como resultado de este mundo, ¿no? La superación, el enfoque védico reconoce la mente como un vehículo que cuando controlado lleva al alma a la realización espiritual, un concepto que trasciende las divisiones y el materialismo freudiano, con mucha tranquilidad. El alma y su propósito. ¿Habría alguno de ellos que tenían una mínima idea comparable a lo que plantean los Vedas, como en el Bhakti Yoga, por ejemplo? Pero hay miles de siddhantas dentro de los Vedas que por un lado y por el otro y por el otro y por el otro descubren claramente la realidad del entendimiento de lo que es el Jiva Tattva, o la verdad del alma, y su dharma eterno, o lo que sería su propósito. Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche, acá los vamos a citar. Sartre habló de la existencia precediendo la esencia, donde el ser humano define su propia existencia en un mundo sin propósito inherente. El mundo no tiene un porqué, no tiene sentido, nada interesa. Madre mía. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, promoviendo una vida sin moralidad divina. Está bien, te acepto,
ten en cuenta de que toda esta gente tenían como base la idea del concepto espiritual en relación a lo que le habían planteado personas mucho peores que ellos, que serían los que dirigían el concepto del monopolio de la presencia divina, ¿no es cierto? O sea, la gente que controlaba todo el tema de la Biblia y los católicos y todo lo que impusieron en toda Europa, África, Sudamérica, Norteamérica, en todos lados donde ustedes hayan querido observar, la imposición fue puesta en práctica a punta de bala, cuchillo, estafas, de todo tipo de cosas completamente distantes de la realidad espiritual de un buen practicante, ¿no? Pero bueno, claro, si esta gente tenía como información ese concepto de Dios, es obvio que no podían tener un buen ejemplo ni una buena opinión, porque tenían capacidad crítica de pensamiento. Entonces ellos sacaban sus conclusiones en frente a lo que observaban. La carencia en ambos niegan un propósito trascendental o divino para la vida humana, promoviendo el nihilismo o la desesperación existencial. Claro, porque no tenían para dónde correr y lo que generan es traumas. Traumas por carencias en la completitud del alma en sí misma al estar satisfecha por estar conectado con lo divino, que es algo natural que sucede cuando uno está en armonía y tiene una buena guía, que es también lo que plantea la literatura védica, dando un entendimiento de que a través de un maestro espiritual podemos desenvolver una comprensión genuina de nuestra existencia, de la relación eterna con lo divino y todo lo que conlleva a este tipo de cosas. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Ramakrishna. Prabhupada enseñó que el propósito del alma es el servicio devocional a Dios, según sus enseñanzas en el Bhagavad Gita. Dicho sea de paso, fue el primer gran traductor del Bhagavad Gita y que manifestó una copia fidedigna de este conocimiento. Se los recomiendo muchísimo. A todo esto doy seminarios de Bhagavad Gita para quien esté interesado. Son muy útiles porque la gente sale con verdadero entendimiento de lo que todo este chiste es, donde estamos metidos, ¿no? Ramakrishna enfatizó la realización de Dios como el fin último de la vida. Claro, cuando tú realizas tu realidad eterna, cuando tú realizas la conexión de tu realidad eterna con la realidad eterna total, naturalmente todo lo demás queda atrás. ¿Por qué? Porque hay algo vivencial muy superior. Es como si yo te dé todas las descripciones habidas por haber sobre el fuego, cómo es, qué efecto tiene cuando te quemás, todos los componentes que generan su presencia y bla, 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 bla. Y para poder compararlo, te quemás. El haberte quemado va a quedar mucho más grabado en todos los aspectos que la explicación. O va a entrar en una gran conexión con la explicación teórica. Y eso es lo que pasaba en los Vedas. Había vivencia y teoría en una gran completitud en sus aspectos, ¿no? El gran mantra védico, que yo creo que es el resumen completo del Bhagavad Gita, ¿no? Se lo conoce como Siddhanta o la conclusión del Bhagavad Gita. Sarva dharman parityayamamekam saranam braja. Abandona todo tipo de religiones, dharman, y entrégate a mí. Bhagavad Gita 18.66. Se los recomiendo muchísimo. Ese solo mantra, ponerlo en práctica de verdad, nos puede abrir las puertas de cualquier tipo de interrogante que tengamos en nuestra existencia. Los Vedas ofrecen un propósito divino y claro para la vida, centrado en la relación con Dios, a diferencia de la falta del propósito de Sartre y Nietzsche y todos los anteriores, plenamente. Pero otro tema, el concepto de Dios no se queda en el plano de un título de alguien a quien no conocemos y de quien simplemente tenemos una información muy vana, como lo que nos han planteado en Occidente. El concepto de Dios en los Vedas tiene una descripción mucho más personal, con la cual nosotros podemos rellenar con mucha tranquilidad trillones de huecos sobre lo que nosotros tenemos como entendimiento divino, más allá del creer fielmente en lo que nos impone el Estado, religión, y de verdad establecer vivencias que nos llenen internamente. El karma y la responsabilidad. Immanuel Kant y John Stuart Mill.
Kant desarrolló la ética del deber basada en el imperativo categórico, mientras que Mill promovió el utilitarismo centrado en la maximización de la felicidad. Estos enfoques se limitan a la vida presente sin comprender las consecuencias trascendentales de las acciones. Siempre hay algo que falta, de una manera u otra, ¿no? Si uno enfoca un punto por acá, se le cuelan los filtros por aquí, que pierde agua aquí o allá o allá. El karma, la reencarnación, la relación personal, la comprensión clara de todas las herramientas que poseemos en este cuerpo material, la descripción de lo que es el karma, la jiva, Krishna, Prakriti, el tiempo dual y el tiempo eterno, tantas cosas que tienen que estar juntas y conectadas para que podamos tener una imagen completa y clara de todo esto. Y eso es justamente lo que le falta en Occidente, ¿no? Manu y Vyasa, Manu en las leyes de Manu expone el concepto del karma, donde cada acción tiene una repercusión en esta vida. Acción y reacción es algo muy simple, muy básico. Y en las futuras, Vyasa en el Mahabharata enfatiza la ley del karma como central para la justicia cósmica. Es que es algo muy simple. En Occidente, en los últimos 100 años, han estado haciendo profundos avances en el entendimiento de lo teórico y mucho en práctica en los nuevos terapeutas de la existencia que aprenden a entender que está la ley del karma, la reencarnación, los traumas relacionados con los conceptos de la dualidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando vos podés expandir tu inteligencia para darte cuenta que hay algo mucho más allá de lo oficialmente establecido, puedes descubrir muchos más conocimientos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en sí estamos siendo partícipe de los Vedas. Sat Chit Ananda, el Chit es por el conocimiento y el conocimiento es Veda, no hay otra. Continuemos. El mantra que aquí citan es Karmani Vadikaraste Ma Paleshu Kadachana. Tienes derecho a realizar tu deber, pero no a los frutos de la acción. Bhagavad Gita 2.47. ¡Qué fuerte que es ese mantra! O sea que nosotros ni siquiera tenemos derecho a disfrutar de nuestras propias acciones, porque en realidad son una ofrenda a lo divino. Y la meta en sí es desapegarse de todas nuestras acciones para trascender la ley del karma y entrar en lo que se planteaba previamente, que es el servicio devocional, hacer con que todo en tu vida sea una ofrenda. El concepto de karma y en los Vedas se ofrece un sistema ético integral que incluye no solo la vida actual, sino también las vidas futuras y la justicia divina, algo ausente Kant y Mill y en todos los demás. Reencarnación y ciclo de vida. David Hume y Arthur Schopenhauer. Hume negó cualquier conocimiento cierto sobre la vida después de la muerte, mientras que Schopenhauer veía la vida como un ciclo de sufrimiento sin ofrecer una salida espiritual. Schopenhauer me gusta mucho porque es intenso, pero la verdad es que hay miles de carencias en todos, ¿no? Porque tienen esa falta de completitud en todos sus análisis. Siempre, siempre, siempre. Los encontrás en un lado o en otro, en otro. No te llenan. Si tú eres una persona que tienes una búsqueda profunda de la filosofía, no te llenan porque falta algo, ¿no? La negación de la reencarnación y la falta de solución espiritual perpetúan la ignorancia y el sufrimiento, lógico. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento claro de cuál es nuestra situación real como almas dentro de un plano material, y no tenemos tampoco la comprensión de qué hace nuestra alma en el ciclo de la dualidad, dentro del samsara, el ciclo de nacimientos y muerte, y eso nos confunde muchísimo. Yajnavalkya y Madhvacharya. Yajnavalkya en los Upanishads enseña sobre el ciclo del nacimiento y muerte y la reencarnación como resultado del karma. Madhvacharya en el Daiva Vedanta expone la dualidad del alma y Dios, donde la reencarnación es una oportunidad para servir a Dios. Más allá de todo, que sea una oportunidad para servir a Dios, ya que hay millones de formas de servir a Dios y de entender las oportunidades constantes que cada nanosegundo nos suceden, está el tema de que también tenemos que entender que es parte de una maravillosa oportunidad de limpiar nuestro karma y hacer de nuestra vida una ofrenda constante. Al nosotros salir de todo ese ciclo material de la existencia, naturalmente desenvolvemos una comprensión de nuestra propia conciencia, y eso nos sitúa casi de inmediato en la trascendencia. Es muy simple. El mantra védico que acá citan es Vasamsi Jirnani Yata Vihaya Navani Grinnati Naro Parani. Así como una persona
se cambia de ropa, el alma cambia de cuerpo. Bhagavad Gita 2.22. La reencarnación es algo muy fácil de comprender si uno entiende que sigue siendo la misma persona incluso en este mismo cuerpo. Este cuerpo está cambiando y nosotros no cambiamos. Lo que cambió fue nuestra percepción de la realidad, pero eso es parte de la mente y somos un alma. Ahí está la gran diferencia. La doctrina védica ofrece una explicación completa del ciclo de reencarnación y una solución espiritual para el sufrimiento, algo que falta en Hume y Schopenhauer. La relación con Dios. Mamma mía. Soren Kierkegaard. Me gusta que haya utilizado a Soren Kierkegaard y Thomas Aquinas. Soren Kierkegaard más que todo porque creo que es uno de los pocos que tienen un entendimiento sobre una relación personal, ¿no? Kierkegaard hablaba de la fe como un salto irracional y Aquinas desarrolló la teología natural basada en la razón y la fe. Kierkegaard tenía un entendimiento básico de la relación personal con lo supremo, ¿no? Pero claro, volvemos al punto, tenían como base teórica o filosófica los conceptos de la Biblia. Y eso es totalmente falso, principalmente porque la mayoría de las ideas que han sacado al construir y crear este libro para manipular a la sociedad, las han robado de los Vedas, ya que hay toda una línea de camino de los Vedas desde la India hasta llegar a Roma y seguir hasta Irlanda, Islandia y todo esto. ¿Por qué? Porque antes la cultura védica se practicaba en todo el plano. Así que, para pensarlo. Mientras que Aquinas se enfocaba en un Dios racional, Kierkegaard enfrenta la paradoja de la fe, pero ninguno ofrece una relación íntima con lo divino. Chaitanya Mahaprabhu y Rupa Goswami, grandes exponentes, muy contemporáneos, hace 500 años nomás. Chaitanya Mahaprabhu enseñó sobre el amor puro y devocional a Dios a través del canto del Mahamantra, que es el proceso para Kali Yuga que todo el mundo debería practicar y que hace con que trascendamos esa necesidad intrínseca de la mente de intentar ser el individuo en vez de dejar al alma hacer lo que realmente es el individuo y hacer con que ella como mente se transforme en lo que realmente es, que es el sirviente, la herramienta del alma, ¿no? Rupa Goswami desarrolló la teología del Bhakti Ras, donde el alma experimenta diferentes relaciones con Dios. Eso ya lo dije en un video que va a salir, o ya salió y se los voy a pegar ahí para que lo busquen. Es muy importante porque hace un entendimiento de las diferentes razas, ¿no? El mantra védico, claramente, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es el Mahamantra, el mantra más poderoso que existe, a que les recomiendo a todo el mundo que lo cante porque es extremadamente satisfactorio, nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida y abre puertas muy místicas que no tenemos ni idea que podríamos abrir porque estamos bastante distraídos en lo que la mente implica, ¿no? El Bhakti de los Vedas ofrece una relación directa, íntima y amorosa con la suprema personalidad de Dios y Krishna, superando la abstracción racional y el salto irracional de la fe en Occidente. Educación y conocimiento, como último punto. John Dewey y Michael Foucault promovió la educación progresista centrada en la experiencia, mientras que Foucault analizó las estructuras de poder en la educación. Aunque críticos de la educación no abordan la dimensión espiritual del conocimiento, ese es el gran punto y la gran carencia, más allá de toda la lista gigantesca de carencias que hay, es que la educación de la sociedad la ponen al servicio del sistema materialista, al servicio de los empleadores, al servicio de la élite que necesita nuevos esclavos. Entonces le dan el conocimiento justo para que puedan ser esclavos útiles a las personas, pero no le dan la oportunidad de autorrealizarse y conocimiento de autorrealización para que puedan desenvolver patrones de conductas de sabios que saben trascender este mundo material y a la vez establecer percepciones de la realidad que son muy superiores a las ideas básicas que hoy en día cualquier alumno o exalumno tiene en su mente. ¿Por qué? Porque fueron programados para eso en la educación. Y eso es un desastre. Shankaracharya y Vidyaranya. Shankaracharya enseñó que el conocimiento verdadero es el conocimiento del yo, Atma Vidya. Y Vidyaranya, en el
Panchadasi describe la necesidad de la meditación y la reflexión para alcanzar el conocimiento espiritual. Imagínense ustedes una sociedad donde desde niños nos enseñaran a meditar, practicar el yoga, cantar mantras, entender el vegetarianismo, donde no hay violencia en nuestros alimentos. Una sociedad donde las personas entren en armonía con su realidad personal y que tengan la oportunidad de pasar tiempo con personas que estén completas en sí mismo y no con un montón de gente traumada como la que vemos a menudo caminar por esta sociedad. Qué diferente sería, ¿no les parece? El mantra védico, Nahi Gyanena Sadrishaham Pavitran Iha Vidyate. En este mundo no hay nada tan purificante como el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento del alma, el conocimiento del yo, el saber quiénes somos, más allá de lo que creemos que somos. Porque una cosa es lo que creemos que somos, que es lo que nos estableció la programación de este mundo material, que, bueno, esto lo voy a dejar para después, pero es muy importante entender la programación. Y esto es el Bhagavad Gita 4.38. La educación de los Vedas, en los Vedas, no solo transmite conocimiento práctico, sino que guía al estudiante hacia la autorrealización, una dimensión ausente en lo que Foucault y Dewey decían, y en todos los otros. Conclusión, los pensadores védicos ofrecen un enfoque integral que abarca la totalidad de la existencia, integrando el conocimiento del karma, la reencarnación, la relación con la persona suprema, todo el resto de las demás cosas, lo que se les otorga una superioridad clara frente a los pensadores occidentales. Estos últimos, aunque han hecho valiosas contribuciones en sus campos, muestran limitaciones al no abordar la naturaleza espiritual del ser humano y su relación con lo divino. Los Vedas proporcionan un marco completo y vivencial que guía no solo el pensamiento, sino también la práctica espiritual, ofreciendo un camino hacia la liberación que los enfoques occidentales no han podido proporcionar. ¿Pero por qué no lo han podido proporcionar? ¿Por qué no se les ha permitido? En India, más allá de todo esto, estas personas a las que he nombrado, es útil conocerlas, es útil entender su pensamiento, más allá de que carecen de todo tipo de completitud, porque ellos mismos estaban constantemente luchando con su propio ego y con la idea de que eran grandes pensadores y todo esto, y con la carencia de todas las dudas que tenían. Pero en India, en la agricultura, que es algo muy básico, ¿no? El ajo y la cebolla se utiliza para sembrar primero, antes que hacer un cultivo, antes que sembrar todo lo que tienen que sembrar, ya sea trigo, soja, arroz, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque el ajo y la cebolla tienen la capacidad del imán, ¿no? Imantan, adquieren toda la energía negativa de la tierra. Entonces son limpiadores de la tierra que naturalmente hacen con que luego la tierra esté mucho mejor, más fértil, más fuerte para que puedas plantar lo que quieras que vas a plantar. Esto lo aprendí en los Himalayas, me lo contaron las personas que sembraban arroz en las partes de la montaña escalonada, ¿no? Y ahí entendí que estos pensadores son como ajo y cebolla. La sociedad donde nacemos en un lugar donde ya desde el punto kármico de partida carecemos de toda oportunidad de aprender conocimientos trascendentales a este plano material. Entonces nos empiezan a instalar un montón de programaciones en la escuela, en la televisión, nuestra familia que carece de todo conocimiento sobre esto, a menos que tengamos una fortuna espectacular y nazcamos en una familia que conoce los Vedas y conoce todas estas prácticas, ¿no? Pero más allá de todo, estos pensadores nos ayudan porque nos ayudan para empezar a poner el mecanismo del pensamiento crítico en acción, y tenemos que utilizarlos para ir trascendiendo paulatinamente los pensadores hasta llegar a un verdadero cultivo sano, orgánico y productivo para nuestra existencia, que sería llegar a los Vedas definitivamente, ¿no? Entonces es muy útil de una manera u otra pensar críticamente, utilizando a todos estos pensadores previos, carentes, pero que como ajo y cebolla nos vienen muy bien para ayudarnos. Ahora bien, no se olviden que todo esto encajaba perfectamente en una sociedad que
a la que se le planteó el concepto religioso único y imposible de negar, porque si no eras catalogado como un demonio y que esto que lo otro y a la hoguera y que bla que blí. Entonces, en una sociedad carente de total libertad para elegir, es obvio que se tenía que hacer lo que se tenía que hacer, lo que te obligaban a hacer. Y claro, era obvio que ese tipo de situaciones iba a terminar en lo que hoy en día estamos observando. Pero también los Vedas lo explican. Estamos en Kali Yuga, era parte de lo que necesita el proceso natural del tiempo védico y es justamente lo que tenemos que asimilar hoy en día, ¿no es cierto? Como habitantes de esta Kali Yuga. Ahora bien, un punto esencial es que también todo esto depende de cuán intensamente nosotros querramos descubrir la realidad del alma, nuestra conexión divina, nuestra esencia pura, lo que es el karma, el dharma, ¿no? Todo lo que esto implica. Entonces depende de nosotros. Los propios Vedas dicen que tú tienes que desear que este conocimiento se manifieste en tu vida, tener la visión directa de la suprema personalidad de Dios y todo lo que esto implica, de la misma manera que deseas respirar cuando alguien tiene tu cabeza metida bajo el agua. Imagínate cuál debería ser el deseo que tú tienes para poder adquirir todo este conocimiento. ¿Y qué pasa? Cuando terminás adquiriendo este conocimiento, vos mismo te das cuenta. ¿Por qué? Porque empezás a hacer una comparación práctica y simple con la sociedad, el común denominador, y llegarás a momento de compararte a gente que está haciendo este tipo de planteamientos, de pensamientos, y con claridad verás que basándote en los Vedas, siguiendo un gurú fidedigno y con un conocimiento práctico y vivencial, te vas a dar cuenta que todo esto no te llena y vas a poder comprender que seguir los Vedas es lo más práctico y lo más sano para cualquier persona que quiere verdaderamente evoluir en la comprensión de su realidad eterna como alma y como sirviente de la suprema personalidad de Dios. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos disfrutando este conocimiento y espero que me dejen algunas preguntas, por favor, que tengamos ganas de charlar, eso es fantástico. Si alguien quiere ir un poquito más, hacer seminarios, hacer terapias, acá estoy para lo que gusten. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.